¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos, el podcast para los curiosos y la gente que ama una charla apasionante. El día de hoy con otro experto por un tema que ya quería platicar. Tiene que ver con derecho, un gran amigo. Pero antes de introducir el tema y el invitado, me gustaría darle la bienvenida a nuestro patrocinador, STEC. Ellos son especialistas en todo lo que tiene que ver con electricidad, que hacen tu instalación, checan si hay algún problema, si tienes algún tema de corriente parásita, si te da toques cuando estás ahí lavando porque tu lavadora no tiene tierra, ellos menos te lo pueden arreglar. Y ahora con el tema del calor, ellos te pueden hacer la instalación de tu mini split, de tu aire acondicionado, te lo pueden revisar, te lo pueden dar mantenimiento en caso de que veas que está goteando o que no está funcionando adecuadamente o que le hace falta cambiarle por ahí el gas. Ellos meros son los buenos. Van a salir aquí sus redes sociales para que los sigan, mándenles un mensaje de mi parte. Es más, vamos a ver si nos podemos conseguir un descuentillo si dicen que me vieron aquí en Marco Mena Busca Amigos. Gracias, Steck, por hacer estos episodios posibles. Y ahora sí, sin tanto preámbulo, me gustaría presentar a mi buen amigo, gran amigo, Ernesto Rubio, licenciado en Derecho por la Facultad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mi estimado Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo, pues amigo, ¿qué te digo? Tantos años. Oye, sí, ahorita estamos platicando, bueno, es que este es el segundo rank, lo estamos platicando que tenemos ya prácticamente casi 20 años de conocernos desde la Facultad de Derecho. Eres licenciado en Derecho, tienes una maestría en Amparo y tienes un doctorado en Derecho. Así es. General, digamos, por el IMPOSWAC. ¿Todavía existe el IMPOSWAC? Sí, todavía existe el IMPOSWAC. Que a todo dar. Me gustaría arrancar nuevamente con una pregunta para romper el hielo y que nos platiques un poco sobre la diferencia entre equidad, igualdad y justicia, en el sentido de que no sé si todos podemos ser iguales o si lo que debemos de buscar es equidad o si lo que debemos de buscar es justicia, porque a lo mejor no es lo más justo para ti, para mí, que nos traten como iguales en un ambiente en el que a lo mejor tú te esforzaste más para tener algo y yo no, pero a nosotros van a dar lo mismo, no sé si me explico. Claro que sí, Entonces, Marco. esa parte, ¿cómo lo ve el derecho? Fíjate, a esto lo podemos, esta pregunta tiene una respuesta en juzgar con perspectiva de género. Muchas veces creemos que el juzgar con perspectiva de género solamente es en beneficio de la mujer, y no, es en beneficio de todas las personas, hombre, mujer, persona de la comunidad LGBTIQ+, o cualquier otra persona. Pero, ¿dónde está la clave de la igualdad? Es muy sencillo, en identificar alguna asimetría de poder entre las partes que requiera que se equilibre por parte de la persona juzgadora en la toma de la decisión. Es decir, efectivamente, el ver a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales precisamente implica equilibrar esas cargas para que puedas juzgar de una o de otra manera. Te pongo un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo la persona trabajadora al patrón, ¿sí? Pero también no es lo mismo el patrón que tiene un pequeño negocio con un empleado al patrón, al macropatrón que tiene cadenas de supermercados enormes. O sea, el hecho que digas, es que es patrón y es que es persona trabajadora, ya el patrón está por encima del trabajador. No, espérame. Hay que ver cuál es la realidad en el plano contextual para poder decir, está el super patrón poderoso contra el empleado, está el patrón pequeño con el empleado. O sea, fíjate cómo se diversifica desde acá hasta acá la simetría de poder a cuando la puedes casi ajustar y con base en juzgar con perspectiva de género. Fíjate, estoy hablando de trabajadores, ¿eh? ¿Cómo el género influye ahí? No, es así, equilibrar esas asimetrías. En materia tributaria, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos establece que todos estamos obligados a contribuir de forma proporcional y equitativa. Ahí está el principio, Marco. ¿Tienes más? Paga más. ¿Tienes menos? Equitativo se refiere a que no, equitativo no es lo mismo que igual. No, así es. Equitativo es en proporción lo que yo pueda y lo que tú puedas. Así es. Esa es la equidad en la cuestión proporcional. Y la igualdad es en relación al Estado, ¿sí? O sea, la equidad entre iguales y la igualdad hacia el Estado. Y es donde se te debe de
configurar esa asimetría para poder equilibrar. Y el concepto de justicia, ¿ahí cómo entra? El concepto de justicia debe ser muy diversificado, porque donde entra el árbitro es justo, qué es debido, qué es lo correcto. Si hablamos de justicia, tiene una definición, pero lo que va a ser justo para alguien no va a ser justo para la otra persona. Hablaría no de justicia, hablaría de hacer lo correcto. Si me permites, explico, Marco. En algún caso van a decir, oye, es que liberas a una persona, eso no es justo. Pero entonces, ¿es justo que un inocente esté en la cárcel? ¿O es justo que una persona que sea culpable esté libre? Justo depende de quién. Dirá el delincuente, para mí es justo estar fuera. Y dirá la otra persona, eso es injusto. Pero si se queda en la cárcel, esa persona va a decir, es injusto para mí. Y la otra persona va a decir, eso es justicia. Yo creo, Marco, que la justicia es hacer lo correcto, darle la razón a quien la tiene. Pero ¿cómo nos decidimos para saber qué es lo correcto y lo incorrecto? La preparación, Marco. Existe para juzgar un sinfín de criterios jurisprudenciales que eso configura el principio de seguridad jurídica. Existen precedentes judiciales que nos marcan cómo debemos de resolver el debido proceso, el caso Flores Cassés, donde viene el efecto corruptor. Estamos hablando de la materia penal ahorita en este momento como ejemplo. ¿Cómo ver qué es justo? Llegar a la plena convicción, más allá de toda duda razonable, para condenar a una persona. Pero si tienes duda, la obligación del juzgador es dejarlo en libertad. Pero fíjate, no quiere decir que te dejen en libertad por inocente. Te dejan en libertad porque se violó el debido proceso. Y tienes derecho al debido proceso. Te platico, las reglas no se violan. Las reglas están en la Constitución, están en los tratados internacionales. Y dirás, bueno, ¿cómo que la Constitución? Existe algo que se llama parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué es eso? Lo máximo. ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron la pirámide de Kelsen? Que estaba la Constitución por encima y luego que las leyes federales y que esto. De hecho, con el maestro Orelli, pues entramos a la universidad en el 2006. Pues no, las cosas no son así. ¿Sabes cuál es nuestra Constitución, Marco? ¿Cuál? Imagínate que abres aquí un libro de la Constitución y lo agarras, abres la Constitución, es un libro, y lo agarras todos los tratados internacionales, los metes, ya tienes 2 libros. Y luego agarras todos los tratados internacionales que no son de derechos humanos, pero que contienen algún derecho humano. Los metes. Te va haciendo así la Constitución. Y luego, ¿qué crees? Agarras las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México ha sido condenado y donde México no ha sido parte. Una sentencia de la Corte Interamericana que haya condenado a la República de Chile. Esa jurisprudencia, todo eso es Constitución. Imagínate todo el acervo que nosotros tenemos para poder resolver. Pero eso es la Constitución. La Constitución no es la Constitución. La Constitución es Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que tenga que ver de derechos humanos. Ese es nuestro parámetro, la regularidad. O sea, Constitución más que un libro de leyes es un concepto. Así es. Así es, la Constitución no es el libro que dice Constitución. La Constitución es este sándwich que te estoy hablando. Eso viene en algo que se llama Contradicción de Tesis 293 diagonal 2011, resuelta por la Corte de aquel tiempo. Fue el ponente el ministro Saldívar de ese gran proyecto que yo así lo veo, que nos viene a introducir toda la cuestión internacional de los derechos humanos, pero para bien. O sea, no se trata de un problema de jerarquización, sino se trata de un problema de integración para darte el mayor beneficio. Como persona juzgadora tienes que aplicar el mayor beneficio. Principio pro persona. Ahí. A ver, espérame, pero ahí me gustaría entrar a una cuestión un poco más filosófica en cuestión de la aplicación de la ley, porque digamos que, así como me lo platicas, tiene que haber una postura muy objetiva, ¿no? El árbitro al momento de ver cualquier situación. El árbitro siempre con alguien queda mal. No, sí, estoy de acuerdo, pero en teoría, en la práctica, quién sabe, pero en teoría, uno debería poder ver una situación y decir, yo estoy juzgando esto
en cuestión de lo sucedido, aparente, y de una serie de reglas y leyes que me están diciendo que debo de hacer en este caso en específico, ¿no? Es donde entra el pensamiento crítico y el contexto de descubrimiento. Precisamente como tú lo dices, Marco, ya traigo todo el acervo cultural, jurídico. Aquí tengo la Constitución, tengo las leyes, tengo las reglas, tengo todo eso. Y ahora sí, vamos a aterrizarlo al caso concreto. En el caso concreto, ya vas a ver ahora lo que es el pensamiento crítico y el contexto de descubrimiento. ¿Qué es eso? Toda la cuestión cultural que tú vas a tener como acervo hereditario y el pensamiento y el contexto de descubrimiento del propio caso. Te platico en tema de violación, o sea, vas a decir que el individuo pasivo te tiene que decir tiempo, modo y lugar para que se acredite el delito. A un niño no se lo vas a pedir, obviamente, porque un niño a lo mejor no va a tener la capacidad de decirte cuándo, dónde y cómo. Ahí es donde entra sucedió. Ahí es donde entra el pensamiento crítico y el contexto de descubrimiento en la toma de la decisión. ¿Sí te fijas? O sea, no solamente es, el artículo fulano de tal dice tal cosa y órale, lo aplico taxativamente. No. O sea, tienes que conocerlo y además tienes que tener todo este acervo para poder tomar la decisión, porque son cosas muy serias, Marco. Está la libertad, la vida de las personas. No, incluso el sustento económico en alguna multa que se tenga que aplicar. Porque fíjate, hay un juego que me gusta mucho, estás familiarizado con la serie de Final Fantasy. Claro, sí, claro. En nombre, hay un juego que se llama Final Fantasy Tactics, que es un juego, o sea, X con el juego, pero la historia tiene un centro político muy extenso y tienen conversaciones que son muy interesantes. Entonces hay una parte donde uno de los personajes hace el siguiente comentario, dice, en un mundo donde la única pena para una ley es económica, esa ley solamente existe para la gente pobre. Claro. ¿Por qué? Porque si tú solamente me vas a penar económicamente y yo tengo una cantidad de dinero X, no me importa que me penes, güey, yo pago. No así, si yo tengo que trabajar mis 8 horas diarias, güey, y no me está alcanzando para hacer ciertas cosas, entonces claro que voy a respetar esa ley con toda la gana del mundo porque donde me pongas una multa no voy a ser capaz de pagarla o al pagarla voy a ver, digamos, mi calidad de vida va a bajar, ¿verdad? Ahora, teniendo esa perspectiva, ¿eso cómo lo ven ustedes en la práctica? En la práctica es que hay dos cuestiones. Yo me he acercado mucho a lo que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa nos incluye a todos como sociedad, porque muchas veces, ¿qué hacemos como sociedad en general para que las mismas cosas sigan ocurriendo? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay marginación? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay lo que hay? ¿Por qué vivimos como vivimos culturalmente? ¿Por qué culturalmente es aceptada las? Eso yo me estoy acercando desde el punto de vista filosófico personal. Ajá. Sin embargo, la función jurisdiccional es distinta porque acá ya se juzga conductas. ¿Qué hiciste o qué no hiciste? ¿Y cuál va a ser el castigo para lo que hiciste o para lo que no hiciste? ¿O cuál va a ser el castigo para la autoridad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy X, ¿no? Sí. O muy básico. No sé cuál sea la pena, pero me imagino que es económica. Tirar basura en la calle. Es decir, si yo soy sorprendido en algún lugar tirando basura y me ve alguna autoridad, en teoría la pena es, no me van a meter a la cárcel, pero No. mejor es administrativa, digamos. Sí. Una lana, ¿no? Si yo soy, o sea, una persona, un ciudadano regular y tiro la basura, a lo mejor, digamos que me voy a tener a pensarlo de que me cachen. A lo mejor lo voy a hacer con miedo. Pero si soy una empresa nacional, a lo mejor lo hago porque pues la multa que me van a poner la puedo pagar. Va a depender a lo mejor de la multa, ¿verdad? Pero ahí en ese caso, que es algo muy sencillo, ¿cómo le haces para detener a esa empresa? Vamos a suponer que la empresa lo siga haciendo porque la multa es tan breve que no le impacta en sus finanzas. Entonces dice, pues no hay pedo, ahí lo sigo pagando, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que corresponde a una cuestión no jurisdiccional. Como sabes, Marco, en México existe una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder... Bueno, existía. No, espérame.
Existía una división de poderes. Entonces, ahí, por ejemplo, no te puedes salir de las reglas, Marco. Por ejemplo, la ley te dice, a veces te dice, por decir algo, en este ejemplo que me dices de tirar basura. Si tiras basura, te cobrarán 10 pesos, o se te pondrá una multa de 10 pesos o de 30 pesos. Ah, ok. Si a mí me llega ese caso juzgarlo, yo voy a decir si esa multa está fundada y motivada o la gradualidad. Oye, no le pongas los 30 pesos, le hubieras puesto los 10 pesos, porque los 30 pesos es para la empresa transnacional que está tirando. Los 10 pesos para Marco, que lo vieron tirando una bolsita, papitas ahí, ¿por qué le ponen los 30 pesos? A eso yo sería lo que buscaría. Y yo diría, no, espérenme, pónganle la mínima. Pero yo no me puedo salir de decir, oye, es que yo no creo que son 30, yo creo que son 500,000, porque es una empresa transnacional. Porque eso, Marco, le corresponde a quien hizo la ley. ¿Quién hizo la ley? El legislativo, Sí. ya sea local, federal o estatal. Pero ahí está la ley. Yo me encargo de ver que se aplique. Cuando entramos en una cuestión de que, oye, es que ¿por qué lo juzgaste así? Oye, es que espérame, ve y reclámale a quien hace las leyes, yo no las hago, yo las aplico. Entonces, si es un problema de educación donde nos tenemos que entender a quién reclamar, ¿con quién te quejas? O sea, si se te va le vas a hablar al que te presta el servicio de telefonía de internet. Si se te va el agua, ¿a quién le hablas? A quien te presta el servicio de agua. Si la ley está mal, ¿con quién te vas a quejar? ¿Con el juez que la aplica o con el Congreso que la hace y que tiene las facultades y la obligación de modificarla? Óyeme, pues es que si tú me dices, el artículo primero constitucional contempla lo que te digo de todos los tratados internacionales y no te gusta que te aplique la ley de esa forma, oye, pues modifícame el artículo primero constitucional para que no me metas en un problema porque yo estoy obligado a aplicar la ley. Pues cámbiame la ley. Ahí nada más para entender un poco, ¿existe manera de que el mismo Poder Judicial pueda proponer al legislativo? No, No que le imponga, no se trata de eso, ¿verdad? Pero que diga, a ver, estamos viendo que está sucediendo mucho esto, sí, con conocimiento de causa, porque para mí la gente del Poder Judicial son de las personas más preparadas en general, que son estudiosas, observadoras, que están ahí en la práctica. O sea, yo pensaría que la opinión de alguien que está en el Poder Judicial, que ya tiene una carrera hecha, vale, o tiene mucho peso, pues, ¿no? Entonces, no sería lo mismo que se proponga una ley, un ciudadano X que lo pueda hacer, o sea, a lo mejor es muy inteligente, ¿no? Pero la persona que va a conocer realmente de derecho es la persona que lo está aplicando y que lo está haciendo. Entonces, no existe una forma, yo sé que está separado, pero no hay una forma en la que se pueda decir, a ver, vamos a mandar una propuesta de ley. no y sí, te explico. La división de poderes es muy clara. A los jueces les toca resolver. Al Congreso le toca legislar, crear leyes y a los jueces aplicarlas. ¿Y por qué te digo sí y no al mismo tiempo? Porque cuando una persona te promueve un amparo contra una omisión legislativa, eso ya es un tema muy técnico. ¿Qué es un amparo contra una omisión legislativa? Cuando el Congreso está obligado a legislar sobre cierta ley y no lo ha hecho, un juez federal sí puede obligar al Congreso a que le legisle a través de un amparo, pero el juez no va a legislar. El juez le va a decir al Congreso, legisla, o sea, no has hecho esta ley, hazlo. Pero en ese caso, el Poder Judicial está actuando a través de un tercero, ¿no? O sea, El amparo. alguien interpuso el Alguien amparo. promovió el amparo. Sí. Sí, O sea, un juez solito no puede decir, vamos a legislar o vamos a cambiar esto. No, porque no es las funciones de un juez. La acción de inconstitucionalidad, eso lo resuelve la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte, la acción de inconstitucionalidad, solamente son pocos los entes que están legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad. Tú no puedes promover una acción de inconstitucionalidad, yo tampoco. ¿Quién lo puede hacer? Los partidos políticos y sobre todo mayorías representativas, el fiscal general de la República, entre otros entes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, ciertos entes únicamente pueden promover esa acción de inconstitucionalidad para que una ley la declaren inválida. Pero haz de cuenta que no es que obligues a legislar, sino declaras esa ley inválida, esa ley no vale.
pero no es que el Poder Judicial haga propuestas, sino que el Poder Judicial invalida leyes que están mal, que no están acorde a la Constitución, Ya. pero no es la función. Yo, en lo personal, como Ernesto Rubio, no como integrante del Poder Judicial de la Federación, Ajá. yo tengo una propuesta de reforma que mandé al Congreso, pero la hice como cualquier ciudadano. Obviamente la tienen allá en sus manos, ve tú a saber quién. Pero el caso es que uno sí lo puede hacer para una reforma constitucional. Mi tesis doctoral también es otra reforma constitucional que está ahí en el tintero, ¿verdad? Pero pues yo puedo porque eso lo hacen los diputados y los senadores, que son las cámaras de representantes del Poder Legislativo. Resulta la importancia de decir, es que, Tibera, no es que esto, no, espérame, es que tú hiciste la ley y la ley está así. Cámbiame la ley y ya le Sí, es que se va uno sobre la gente que la ejecuta, pero no sobre la gente que la planea. Lávame el carro, ya lo lavas. ¿Por qué lo dejaste tan limpio? Pues que me dijiste que lavara el carro. No, es que lo lavaste muy bien. Pero es que tú me dijiste, o sea, en la Constitución tú me pusiste que lavar el carro. Sí, pero es que está muy bien lavado. Ay, cabrón, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, Sin entiendo sentido al que perfectamente. estamos llegando, o sea, es Te un entiendo sinsentido. perfectamente. A ver, ahí tengo una duda. ¿Cómo ve el Poder Judicial? Que cambió un poco con las elecciones de ahorita, pero aún así sigue siendo gente en general preparada, digamos, la gente que se lanzó en las elecciones. Pero históricamente, la gente que está en el Poder Judicial, en algún cargo, desempeña algún cargo, ha sido gente muy preparada, ¿verdad? No así en el Poder Legislativo. Es decir, los requisitos que se pedían para tú poder formar parte del Poder Judicial eran muy extensos, ¿no? Y había exámenes, había pruebas, había un chorro de cosas que tenías que hacer. En el Poder Legislativo es un tema como lo que acaba de suceder de votación popular, güey. Entonces no se le exigen los mismos requisitos a la gente que está en el Poder Legislativo. Eso desde una posición de estar trabajando para el Estado también de alguna manera en el Poder Judicial, ya sea estatal o federal, pero al final de cuentas, en este esquema, ¿cómo se ve cuando la gente que está proponiendo las leyes y estructurándolas a veces no tienen idea de lo que está hablando? Ese es un problema muy grande, porque precisamente estás hablando con la pared. Te lo ejemplifico. En este vaso, tú me ofreciste una rica bebida de agua de Jamaica fresca con hielos. ¿Este vaso qué propósito tiene? Contener un líquido, ¿no? Para tomarlo. Imagínate, Marco, que yo te digo, cocíname un pastel aquí, en este momento, y así nada más te digo, cocínalo. O sea, ¿de qué haces así? Es que este vaso no es para eso, Ernesto, tú me vas a contestar. O sea, ¿cómo quieres que te haga un pastel? O sea, meto los ingredientes, pero ¿cómo lo cocino? No, así quiero un pastel mal. No, te explico. Lo que es natural para el poder legislativo y el ejecutivo es claro que tengan la representación popular porque van a representar al pueblo. Los diputados representan los intereses del sector que votó por ellos. Es decir, que nos traigan agua, que nos traigan luz, que nos pavimenten, que etcétera. Los senadores, Marco, representan los intereses del Estado. El Estado de Coahuila, el Estado de Chihuahua, el Estado de Chiapas, el Estado, o sea, fíjate, los diputados representan a las personas. Los senadores representan a los estados, los intereses. Oye, es que son muchos impuestos para acá, para allá, o etcétera, ¿verdad? Pero ¿sabes a quién representan a los jueces? A nadie. Los jueces, la naturaleza de una persona juzgadora es la imparcialidad y la independencia. Naturalmente, lo que, valga la redundancia, lo que es natural para el poder legislativo es que te elijan y que tú te entregues a quien votó por ti. No es natural que tú te entregues a quien votó por ti, porque la persona que no votó por ti, entramos en el primer punto que me dijiste, ¿va a ser justo para él si tú no votaste por mí? Es democrático porque la democracia precisamente también implica que el Estado esté en una división de poderes. O sea, lo que es natural en el legislativo es antinatural en el judicial. Es una postura personal. Yo lo aclaro, no hablo por el Poder Judicial de la Federación, pero las reglas ya están ahí, Marco, y las reglas son muy claras. 8 de calificación de la licenciatura en la Constitución.
Ah, 9 si te vas a una especialidad y ser licenciado en Derecho para ser juez. Antes, Marco, para ser juez se necesitaban 20 años de licenciatura en Derecho y haber vivido 15 años en un juzgado, desde coser un expediente, andar notificando, hacer las sentencias, estudiar los expedientes, levantarte de madrugada para atender a las personas del turno, incomunicados, repartiones pasadas, amparos contra leyes, y de pronto llegabas, ya tenías 15 años de experiencia y llegabas a ese punto que ya te pedían esos 15 años y luego ahora sí, claro, durante ese tiempo ya hiciste tu maestría, tu doctorado, durante ese tiempo ya hiciste un chingo de especialidades y ya, ahora sí, véngase a presentar exámenes, exámenes bien rigurosos, bien complejos, y ahora sí, usted ya está listo para ser juez. Pues, ¿de dónde es usted? De La Laguna, pues váyase a Chiapas, allá vaya a hacer justicia. Ya salías de tu tierra a otro lado, y váyase ahora a Tijuana, y ahora váyase, y así, y esa era la forma, es que pues, ahora pues ya la forma es distinta, ya eso ya cambió, es una realidad, y estamos en una cuestión que desde mi punto de vista, yo lo dejo a los espectadores que digan que lo que sí es natural en un lado, es natural en el otro, pero las reglas al día de hoy así son. es que ahí, por ejemplo, me llama la atención el tema de, por ejemplo, o sea, el concepto filosófico de la democracia. O sea, ¿realmente es la democracia la mejor forma de ponerse de acuerdo en una nación? En las democracias, la mayoría decide, nos guste o no. Sí, pero alguna vez creo que llegamos a platicar en alguna reunión que hablábamos sobre el tema de, ¿cómo se llama? La meritocracia, ¿no? O sea, no necesariamente, pero por ejemplo, si tuviéramos que ponernos de acuerdo para algo que tenga que ver con el sistema de salud, por decir algo, Sí. ¿sería mejor hacer una democracia donde le preguntas a todos o una democracia donde le preguntas a los expertos en salud, a médicos, a enfermeros, a trabajadores sociales, a los que componen y competen ese sistema? Es que eso es precisamente donde hablo otra vez de lo natural y lo antinatural. Lógicamente no quiere decir que el pueblo no esté enterado o no sepa o no sea capaz. Al contrario, el pueblo es sabio, el pueblo es maravilloso, el pueblo es muy inteligente, el pueblo es despertado, el pueblo tiene todo en sus manos. Aquí el detalle es que, Marco, si a mí me preguntas, a mí Ernesto Rubio, oye, chécame este cohete, ¿está bien hecho? Y güey, pues yo te voy a decir, Marco, mira, ¿sabes qué? Pues yo te puedo decir que hay un reglamento que regula cohetes, pero yo no te voy a decir si ese cohete está bien hecho. O, por ejemplo, Marco, si tú me dices, estamos en un quirófano, me dices, oye, Ernesto, ven, aquí está el corazón abierto, pásame el bisturí número 3. Pues discúlpame, yo te voy a decir, Marco, yo te puedo decir si a lo mejor estás incumpliendo alguna norma oficial mexicana respecto a la praxis médica, pero yo no sé cómo cerrar ese corazón, ¿sí? Y en este caso lo que te digo es que la carrera judicial es precisamente aprender a cerrar ese corazón, aprender a ver si ese cohete funciona. Yo creo que en las democracias no necesariamente es sano que el pueblo decida todo, porque a veces el pueblo necesita que tú lo guíes y tú lo ayudes por el bien de ellos. Repito, no es malo que el pueblo decida. Está correcto que el pueblo decida, pero ¿a quién? A los legisladores, a quienes los van a representar. Ya lo hacen, es la democracia. Pero, por ejemplo, ahí cómo metemos el concepto. Es que la costumbre, los usos y los costumbres no desaparecen, porque todavía existen, de hecho, las preguntas a las comunidades indígenas para que estén las consultas informadas a los pueblos indígenas. O sea, no es que deje de existir el uso y la costumbre. Lo que quiere decir es que cada cosa, ¿para qué es este micrófono? ¿Para qué es la cámara? ¿Para qué es el vaso? Hay que entender que muchas de las cosas son necesarias y están ahí por algo y funcionan de tal manera para que esté bien. Es cuando tú necesitas esa meritocracia. El democratizar al Poder Judicial de la Federación, desde mi punto de vista, no necesariamente hace más democrático a México.
Creo que viene una situación algo compleja con el Tratado de Libre Comercio, TEMEC, ahora, porque se revisa el próximo año, Marco. Y en el TEMEC, ahí dice, deberás tener justicia independiente. ¿Independiente de quién? Independiente del Ejecutivo y del Legislativo. A ver, bueno, ya que te iba a hacer otra pregunta, pero ya que estamos indagando en este tema, me gustaría explorarlo. El tema de las recientes elecciones para todo lo que compone el poder judicial de la federación y del estado también en diferentes áreas, ¿no? Pero, te daba yo el ejemplo antes de empezar a grabar, que yo tengo un conocido, y te voy a leer el artículo, pero dice básicamente que ahorita se están impugnando las elecciones para el tribunal, déjame te digo, para la Suprema Corte, güey, o el Tribunal Electoral, porque se encontraron más de 180 impugnaciones con el tema de los acordeones famosos. Entonces, el día de las elecciones, un día antes, un conocido pasó a dejar a mis familiares básicamente un acordeón que cierto partido estuvo diciéndoles voten por esto, total, y estuvo repartiendo. Y me tocó ver a mí que la gente llegaba a las casillas a votar con el acordeón famoso. Y es lo que se está impugnando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema de las elecciones? Pues yo lo pregunto a las personas que nos están viendo, ¿qué pasó? Esa sería mi respuesta, Marco. Mira, el espíritu de la reforma, ya es una realidad, ya está en la Constitución. Porque, y un paréntesis nada más, me decías también que es un delito electoral el tema de andar Claro, con la propaganda. claro, la ley establece las responsabilidades de aquellas personas que inducen al voto. Una cosa es, por ejemplo, el explicar cómo iban a ser las elecciones, las boletas, cómo se dividieron los distritos, qué hace un magistrado, qué hace un juez, qué hace un ministro, qué hace el tribunal de disciplina, qué hace todo. O sea, precisamente eso está padrísimo. Pero otra cosa es que te dijeran número tal, número tal, número tal, número tal, número tal, número tal, número tal. Entonces, pues bueno, ya están así las cosas, pero pues le corresponde a un tribunal decidir convalidar. El INE ya las validó, o sea, porque el INE valida las elecciones y eso lo impugnan ante el Tribunal Electoral del propio Poder Judicial de la Federación, quien es la última instancia en materia de electoral que decide. Y ahí van a decidir con libertad si la elección fue válida o no por medio de esos acordeones. Naturalmente, sí tenía una complejidad la elección porque eran muchos cargos. Tenías tú que buscarlo. Y el espíritu de esa elección era que el ciudadano se interesara, viera un sinfín de TikToks, de Facebook, de todo, y te decían ahí, hey, yo soy fulano de tal, número tal. Y que tú como ciudadano te interesaras, ese cuate me gustó, déjame voy y le voy a poner la boleta de tal color, tal número. Ese era el espíritu original de la reforma. Está bien, es la Constitución, es válido, ya es Constitución vigente, pero ya que alguien te induzca al voto, pues bueno, pues lógicamente las palabras te lo están diciendo, que te induzcan al voto, ¿verdad? Hay una ley en Estados Unidos que se conoce como RICO, no sé si la ubicas. No, que es, RICO es básicamente, tiene que ver con el crimen organizado. Si yo formo parte de una banda criminal y yo cometo un delito, al formar parte de la banda, se puede denunciar a todos los que forman parte de la banda por el delito. Si yo me robo este vaso, güey, y me persigue la ley, no nada más me va a perseguir a mí, me va a perseguir a mí y a todos los que estén en la banda conmigo. Que no sé cómo se le conozca, asociados, mira, no sé. sí, Y esto está muy interesante porque es algo similar a lo que se utilizó para capturar a Al Capone. Bueno, a él lo capturan con el tema de los impuestos, pero utilizan la ley de Rico para no nada más agarrarlo a él, sino agarrar a varios. A lo que voy con este ejemplo es, aquí no existe algo similar donde yo estoy pensando, ahorita que estás platicando eso, de si la persona que va a llegar con los acordeones, alguien supongo que la puede denunciar, o sea, alguien puede decir, a ver, esta persona estaba dando acordeones pero a esta persona se la dio esta persona y esta persona agarró la idea de acá y hasta donde es, vaya, ¿verdad? Y no sé si también además se pueda el hecho de que la gente que agarró el acordeón y fue a votar con el acordeón también pudiera hacerse de algo. ¿Alguna pena? A lo mejor no sé si, es que no sé cuál es la pena para ese tema. no, son sanciones meramente Son administrativas. administrativas, pero imagínate que se empieza a perseguir
y que toda la gente que votó con acordeón Sí, se persiguiera, aunque fuera una falta administrativa, sería un precedente interesante. sería un precedente, pero pues difícilmente va a ocurrir. Naturalmente tú tenías que llevar, este, eran tantos que tú podrías formar tus propias ideas para poder hacerlo lógicamente, escribir, me gusta tal persona y todo eso. El problema es la inducción. Entonces, pero eso te repito, pues es cuestión de, ya es materia de impugnación y el tribunal decidirá. Pero pues al final de cuentas es el régimen quien convalida las cosas. Y si así vamos a estar, pues adelante, tenemos que ya estar jugando con la nueva constitución vigente, ¿verdad? Pues sí. Bueno, vamos a cambiar ligeramente de tema. Me gustaría saber cómo ve también un Estado de Derecho saludable el tema de la prisión preventiva oficiosa, güey. Eso, platícanos, número uno, ¿de qué se trata? Número dos, si se ve bien o se ve mal, hablamos hace rato de lo correcto, lo justo, entonces platícanos o vamos a indagar en eso. México pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México firmó un tratado que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. México se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2008 y en el 2011 se hicieron grandes reformas a nivel constitucional para poder privilegiar la materia de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa la podemos entender como prisión preventiva en automático. La prisión preventiva en automático está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos forma parte de nuestra Constitución. Pero en nuestra Constitución, en el artículo 19 constitucional, viene un catálogo que por el hecho de que se te investigue, ya tú vas a estar en prisión preventiva oficiosa en automático. Ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado mexicano y le dice, tu constitución es inconvencional porque no se apega a la convención. Tienes que inaplicar el 19 constitucional. Es donde volvemos al sándwich que te digo, el parámetro de regularidad constitucional. Hubo una reforma al 19 constitucional donde se establece que no podrás interpretar este artículo. O sea, que este artículo 19 constitucional no es sujeto de interpretación, pero no me modificaste el primero constitucional. Y en el primero constitucional nos da el margen a todo este parámetro de regularidad constitucional. ¿Qué quiere decir esto, Marco? Que existe el principio de presunción de inocencia. No quiere decir que no puedas dejar a una persona en la cárcel mientras vive su proceso, sino que esa prisión debe de estar justificada. Es decir, no ser en automático. ¿Cómo haces una prisión preventiva justificada? Atendiendo a si está en peligro la víctima, a si te vas a apelar, básicamente es eso. O sea, si tú no garantizas la continuidad del proceso o si está en riesgo, bueno, como lo digo, la víctima. Claro que puedes estar en prisión justificada, no en automático. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el delito que se te está investigando, haz de cuenta que imagínate, Marco, yo ahorita te digo, me debes 10 pesos, primero te cobro, luego vemos que los debes. Es donde se habla de la presunción de inocencia, ¿no? Así es, el principio de presunción de inocencia. En el sistema tradicional, antes, el inquisitivo, antes del 2008, que entró en vigor en el 2016, el sistema penal acusatorio de corte adversarial y oral, implica este tipo de cuestiones como es la presunción de inocencia. Antes, la reina de las pruebas era la confesional y era una cuestión inquisitiva. Vas para el bote y ahí nos vemos. Acuérdate cuando nos enseñaron el arraigo, que el arraigo duraba hasta 30 días y todo eso. No, pues todo eso se fue eliminando para hacer una construcción de derecho bien chingona a través de los años y ahora llegar a este punto donde decimos, vamos a interpretar la propia Constitución a través de un ejercicio de control de convencionalidad ex oficio, sin que me lo pidas, ver si la Constitución es convencional y máxime cuando ya existe una condena de una jurisprudencia interamericana que obliga al Estado mexicano. O sea, aquí, Marco, el problema no es lo que yo diga, lo que yo crea sobre la prisión preventiva oficiosa.
es México, dónde está situado y cuáles son las reglas. Te repito, yo no pongo las reglas de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa en México es inconvencional por mandato internacional que está en México. Sí, básicamente lo que estamos diciendo es que la prisión preventiva no debería ser necesariamente oficiosa, entre comillas, sino investigada, Justificadas. justificada, porque en Estados Unidos también se ve te metes a cualquier serie o película de un güey que cometió un crimen y están parados frente a la jueza y juez y le están diciendo, oye, pues es que este güey tiene su negocio y tiene raíces en la comunidad y está casado y hace esto, hace lo otro, no se va a escapar. Otra persona que a lo mejor se ve que pertenece a una banda delictiva, etcétera, etcétera, se puede escapar, entonces a lo mejor ahí sí vamos a meter la prisión de manera preventiva para que no se nos pueda escapar. Digamos que esas son las grandes diferencias que pudieran verse, ¿no? Y las grandes diferencias con las policías y las fiscalías, Mark. Lo que pasa es que en Estados Unidos es muy, ¿cómo decirlo? Muy seria la policía. O sea, si a ti te detienen y te llevan, es porque realmente tú cometiste algún delito. Pero aquí en nuestro México mágico, resulta que te detuvieron hace 3 días y en el parte informativo o en el parte policial homologado viene, no, lo acabamos de detener y venía bien de salud. Pues el cristiano todo madreado, o sea, y es por eso que entra la cuestión del debido proceso. El caso Flores Cassés, si recordamos en el año 2008, 2005 fue, pues recién ingresábamos a la escuela, hubo un montaje, o sea, esa sentencia está que violó el debido proceso, porque le dieron un día antes a la francesa y luego la pasaron y hasta lo fueron y lo grabaron y todo eso. ¿Qué quiere decir eso? Por eso precisamente tienes que llegar a una conclusión más allá de toda duda razonable para poder resolver. O sea, no se trata, porque imagínate, Marco, te voy a poner un ejemplo así de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Imagínate yo, estoy moreno, Marco, así, estoy prieto, estoy en la tienda, voy a comprar frijoles. Y luego se cuenta que estoy así y está otro sujeto moreno, así parecido, pues todos estamos iguales, se cuenta que como los chinos dicen, todos estamos iguales. Estamos así, yo estoy con un chorcillo, con una playerilla, y luego está otro sujeto moreno, igual que yo, a un ladito mío, así un morenito. Y de pronto, pues yo estoy así con la mano en los frijoles y las tortillas, y el otro sujeto, ¡pum!, le mete un plomazo al cristiano de la tienda. Yo me quedo así, y de pronto, corriendo, ese cuate moreno, y lo ven unas cámaras ahí, y todo eso, y lo ven que es moreno y todo eso, y se parece mucho a mí. Pues yo me quedo ahí perdido, y en eso llega la policía y la chingada, y le dice la vecina, ese fue, porque me parezco, y andaba, y yo me quedo así. O sea, se cuenta que, órale, pum, vámonos pa'l bote, te agarran a chingadazo. ¿Ah, que tú fuiste? No, ¿verdad que tú fuiste? Te torturan, ¿verdad que? Oh, sí, yo fui. Pum, te llevan, pues, ahora sí, a la fiscalía. A ver, ¿verdad que usted fue? Sí. Y el policía viene y dice, con una delicadeza tremenda detuvimos al caballero y le hicimos valer sus derechos y lo entregamos en perfecto estado de salud y le compartimos agua y le compartimos comida y lo traemos aquí porque realizó esta conducta, disparó en contra de otro sujeto. Entonces tú ya estás ahí enfrente del juez y dice la Constitución, estará en prisión preventiva oficiosa quien cometa homicidio en contra de otra persona. Y tú ya estás ahí y de pronto, híjole, pues ¿qué crees? No importa si fuiste o no fuiste. Después averiguamos. Váyase al bote. Ay, cabrón. O sea, ahí es donde te pones a pensar. Sí, todos a la cárcel y a cagar. Pero cuando tú estás en una situación donde tú realmente circunstancial estuviste ahí, ¿tú qué vas a querer? Justicia. Quiero que un juez independiente me juzgue y que sea conocedor de los tratados internacionales y que me diga, oye, ¿sabes qué? Pues todavía no tengo los elementos para condenarte porque va iniciando tu proceso. Pero a ver, fiscalía, justifíqueme el por qué Ernesto debe de estar en la cárcel. Bueno, lo acusamos de homicidio.
pero bueno, es que Ernesto tiene un trabajo, bueno, es que Ernesto vive aquí en la ciudad, bueno, es que Ernesto no ha hecho ninguna otra cosa mala, apenas es la primera vez que lo agarramos. Bueno, es que Ernesto no ha hecho. Ah, bueno, entonces no hay peligro en la víctima. No, pues no. Ah, bueno, ¿sabe qué? No le pongo como prisión preventiva justificada. Le pongo que venga a firmar cada 15 días. Dime tú, Marco, si eso no es correcto cuando haces las cosas bien, cuando juzgas de forma correcta. Las reglas de la prisión preventiva oficiosa en automático dañan más a las personas inocentes que a las personas culpables. Porque como dice la canción, quien es culpable lo es. Ya llega y ya va entregadito y ya sabes qué es. Y vas para adentro, aunque lo sea justificado. Pues organizado, o sea, ya te la sabes. Entonces, creo que lejos de beneficiar, perjudica. O sea que ahorita no sé, o qué tanto se toma en cuenta el tema de los antecedentes penales en el momento de una situación así, donde yo llego y pues me checan y todo, y pues es que si te parece, estabas ahí con las manos en la masa aparentemente, Sí. y luego me revisan, pero pues nunca jamás, no tengo nada en mi expediente, o sea, es la primera vez que me agarran así. Pues sí, sí es algo que se toma en cuenta. Sí, claro, de hecho, pero eso yo creo que esto va a pasar en cuenta para la condena. Para que en cierto tipo de delitos adquieras un beneficio preliberacional o una reducción de la pena o llegues a un procedimiento abreviado o una salida alterna al procedimiento. Es que el derecho penal ya te maneja un chorro de cosas bien padres para que también cumplas tu sanción ante el Estado, pero que también el Estado no se haga cargo de ti, que también tener a tantas personas en la cárcel cuesta. Entonces, pero también cuesta más si están afuera. Es una amalgama muy interesante de cómo mediarlo, pero aquí lo importante es conocer la preparación de quién te va a juzgar, porque no es, o sea, imagínate si tú dices, es que le echas a perder la vida a una persona, le echas a perder la vida, te lo tienes que tomar muy en serio todo y no solamente decir, es que es profundamente injusto. No, tienes que ver que esa justicia realmente esté soportada en reglas, en pruebas y en un pensamiento crítico para que tú decidas sobre esa persona. A ver, tengo una duda muy grande ahorita que estamos platicando al respecto. ¿Cuál es la relación o no relación entre el Poder Judicial y el Poder Ministerial, güey? Ninguno. Porque justo, o sea, creo que hay muchas cosas que la ministerial hace, bien o mal, luego se tienen que, digamos, ya en el Poder Judicial. ¿Estoy en lo correcto? Procuración de justicia, impartición de justicia. Al Ejecutivo le corresponde la procuración de justicia. ¿Qué es eso? Seguridad pública, fiscalías, que algunas son autónomas, pero al final de cuentas todo eso es la procuración, atender las causas, etcétera. Ya cuando viene y llega acá la impartición de justicia, aquí lo que vemos es la conducta, si hiciste o no hiciste lo que se te acusa, pero es totalmente distinto. Ahora, volvemos al tema del debido proceso. Imagínate, Marco, tú tienes tu proceso Ajá. y luego de pronto la fiscalía tiene que acreditar que tú cometiste el delito, el de homicidio. ¿Cuáles son los elementos del delito para el homicidio? La existencia de un muertito y que tú hayas participado en la comisión del delito. Ok. Resulta que en el proceso te sacaron la confesión a base de tortura y además el cuerpo de la fiscalía desapareció, o sea, no existe el cuerpo. El muertito no existe. Entonces, si no existe el muertito y si no existe y si la confesión te la sacaron a base de tortura, Coerción se le llama. dime tú con qué pruebas tienes para condenarlo. Si quitaste esta prueba, ¿qué pruebas hay? Ninguna. ¿No? ¿Por qué vas a condenar a una persona que no hay pruebas? Sí, mataron a alguien, es más, tú lo viste en la tele, sí lo mataron, pero en el proceso, tú no juzgas con videos de la tele, ni con la presión pública, ni con la presión mediática, tú juzgas con base en constancias. ¿Qué pruebas hay aquí en el expediente? ¿Qué acreditó el Ministerio Público? ¿Qué acreditó la defensa? ¿Cómo estuvieron debidamente integradas el debido proceso para que sea un juicio justo?
jugar con reglas. Imagínate jugar sin reglas. Pero ustedes sí checan el tema, por ejemplo, de una confesión. No. O sea, sí ven, o cómo le haces tú para discernir si fue bajo coerción o si fue sincera. Existe la cuestión del razonamiento probatorio, reglas procesales para poder valorar las pruebas. Entramos ahí en una temática que un autor que me encanta, le recomiendo, Jordi Ferrer, en materia del razonamiento probatorio, es español, me encanta. Establece y te dice cómo valorarla. Existen varias formas de valorar una prueba, de forma tasada, de forma taxativa, atendiendo a la manipulación y todo eso. Pero al final de días, la confesión en sí misma no es una prueba. O sea, de hecho, en nuestro sistema actual, la confesión es una prueba que no le debes de dar valor, porque precisamente la confesión viola el principio de presunción de inocencia. Tú no te puedes autoincriminar. Tú no puedes autoincriminarte. Tú no puedes decir, fui yo. Se trata de que tú tengas un juicio justo, que se demuestre por parte de la fiscalía, que no pertenece al Poder Judicial de la Federación, que tú eres culpable. Volvemos al tema. No es que se suelten personas inocentes, sino que se sueltan personas que la fiscalía no demostró que eran culpables. Si te fijas, no es que los jueces digan, es que soltaron a las personas. ¿Quién suele ser el que ocupa el cargo de procurador de justicia? Son designados por el propio ejecutivo o son en ciertas legislaciones el Congreso del Estado es O quien sea, los pero designa. por ejecutivo, entiéndase a nivel local. Y federal, estatal y federal. Sí, las fiscalías son son autónomas, pero al final de cuentas sí tiene una propuesta con el Senado, con los congresos de los estados para poder aprobar las legislaciones de quién va a ser el fiscal. Pero el fiscal debe de cumplir con algún perfil. Por lo menos debe de ser licenciado en Derecho. Abogados también, Sí, ¿no? sí, debe de ser licenciado en Derecho. El fiscal es uno, pero tiene una agencia de ministerios públicos. Sí, forman como una unidad. Y ahí no hay manera de que hubiera una simbiosis un poquito más interesante entre el MP y el Poder Judicial. Pues desde ahí debimos empezar a través en lugar de esta reforma. ¿Qué les parece si empezábamos por las fiscalías? ¿Qué les parece si empezábamos por capacitarnos bien? Un proceso bien armado por un fiscal, ni de chiste ese cuate sale. ¿Por qué? Porque alguien que conozca el debido proceso se va a ir con las reglas. Detuvimos a esta persona con esto. Bueno, a esta persona, la policía del punto A a la fiscalía lo va a llevar en media hora. No lo va a traer paseando por toda la ciudad. O sea, ¿cuánto te tardas en llegar aquí a la fiscalía que está aquí en el periférico, Marco? ¿Qué te gusta aquí? De aquí ya como 15 minutos. 15 minutos. Hubo tráfico, Marco, 40 minutos. Se le ponchó la llanta a la camioneta de la patrulla. 1 hora, Marco. ¿Sí? Órale. Ya estando ahí, tienes 48 horas para ponerlo en libertad o para asignarlo con un juez cuando lo detuviste en flagrancia. Es decir, cuando lo detuviste cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Ok. El MP rápido certifica con el médico que esté bien, le da su agua, le da comida, le lee sus derechos, ya tiene las pruebas, hace la pericial de campo, la pericial balística, la pericial, todas las periciales que deba de tener, ya los datos de prueba, junta los testigos, etcétera, en 24 horas. Tengo todos estos elementos. Solicita la audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso y de medidas cautelares ante un juez, ya sea federal o del estado, para poder decir. Ahí te va a enseñar los datos de prueba, no son pruebas, son datos de prueba únicamente. Tenemos esto, esto y esto, y existe la probabilidad de que fulanito de tal cometió un hecho que la ley señala como delito. El juez, ¿qué va a hacer? Te va a vincular a proceso. Ya dependiendo del delito, pues vas para adentro o te queda libertad. Luego viene la etapa de la investigación complementaria, ¿sí? En la etapa formalizada del procedimiento. Y una vez que llegas a la audiencia intermedia, se depuran las pruebas, ves qué pruebas tienes, y luego ya llegas a la audiencia de juicio oral. Bien necesito por parte de la fiscalía su chamba, simplemente dictas una sentencia condenatoria, porque esa persona naturalmente es culpable, porque hubo las pruebas que llegaron a la convicción de que esa persona es culpable. Pero si durante el proceso
fuiste quitando esta prueba, fueron quitando esta prueba, fueron quitando esta prueba, llegas a la audiencia de juicio oral sin pruebas, absuelves. Ahí, ¿cómo está compuesta? Bueno, por ejemplo, los peritos son que criminólogos. Los peritos deberían ser, no, es que No, es que hay varios, ¿verdad? O sea, sí, cada pues, quien es su ingeniero, psicólogo, sí, sí, sí. cada quien su área. Si es un experto en una materia, un perito es un Pero, o experto sea, en una pero es una persona preparada. sí. Ahora, ¿quién más compone a la fiscalía, güey? ¿La policía en dónde la dejamos? La policía la dejamos, forma parte de la Procuración de Justicia, pero sí también la Fiscalía tiene una policía ministerial. Pero generalmente la policía ministerial es en cumplimiento de órdenes de aprehensión o cumplimientos de órdenes de citación. Sí, que van y te agarran. Vámonos a lo básico. La Dirección de Seguridad Pública, ¿a quién le pertenece? Al municipio. ¿Sí? El municipio no tiene nada que ver con el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? La Fiscalía, ¿a quién le pertenece? Al Estado. No tiene nada que ver con el Poder Judicial de la Federación. El Ministerio Público, ¿a quién le corresponde? A la propia Fiscalía, no tiene nada que ver con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hace el Poder Judicial de la Federación? Dame los ingredientes para juzgar, para hacer el pastel. Pues no me das, pues le pones huevo, leche, harina, hazme un pastel. Ah, nada más me diste el huevo y la leche, pero no me diste la harina, pues ¿cómo te hago el pastel? O sea, aquí es una hipótesis muy rara, pero ¿por qué el legislativo, y esto es para que lo piense gente que nos llegue a ver, ¿verdad? Pero ¿por qué está pidiendo la democratización del Poder Judicial y no estamos pidiendo quizás la modernización de las diferentes fiscalías o incluso la policía? O sea, sí, tiene que ser gente muy preparada la que esté en el Poder Judicial. Ahorita se cambió un poco con la reforma, pero yo no sé cómo está ahorita el tema de la policía, cómo está el tema del MP, cómo está el tema de la fiscalía, o sea, qué tan preparados son las personas que están ahí, o yo puedo dedicar a ser policía nada más, así, nada más porque sí. Claro, debe haber un curso, a lo mejor un curso, güey, pero nada más. Tu pregunta es ¿por qué no se hizo una reforma respecto a eso? Sí, a lo mejor porque no ha estado en las cartas también, o No sea, lo sé, Marco, no lo sé. No sé qué decirte. O sea, mira, volvemos al tema. La construcción del Poder Judicial de la Federación es donde se toman las decisiones en última instancia respecto a la vida, la libertad, la familia de las personas, porque el amparo juzga a las autoridades, no juzga a las personas. Entonces, ¿por qué no empezar a ver que los policías estén bien pagados, que estén bien preparados y que tengan en preparación no solamente física y mental, sino también buen armamento para enfrentar? ¿Por qué no preparar las fiscalías, dotarlas de recursos, que tengan impresoras, que tengan agua, que tengan baños que funcionen, que tengan buenas prestaciones, que tengan capacitación? Marco, lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, que está a punto de desaparecer, nos daba cursos y especializaciones gratuitas, pero como no tengas idea, o sea, Marco, perdóname si te puedo decir, yo tengo especialización en, fíjate, afrodescendientes y afromexicanos. Tengo especialización en DESCAS, en tratados internacionales, mercantil, civil, administrativo. Todo gratis. Nos los dio el Estado. Ha invertido mucho en nosotros, Marco. Muchísimo. Eso cuesta, lógicamente. Le ha costado al Estado invertir en educación y capacitación a nosotros como personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué no homologar eso también a los policías, a los fiscales y todos, y entrarle una cosa bien chida a un debate serio, a un debate donde un fiscal como las películas gringas se agarre con el juez, se agarre con la defensa, pero con una fortaleza de una dignidad tremenda en materia de educación y de preparación? No lo tenemos, Marco. Entonces, cuando el nivel baja, pues aumentan los gritos, aumentan las falacias ad hominem. En lugar de atacar, tu argumento te atacó a ti. persona, claro. En lugar, o sea, empezamos con un sinfín de cuestiones que son totalmente innecesarias y nos encontramos en el escenario que el día de hoy estamos. Ya. No, súper interesante ahí. Está para pensarse. Ahora, otra duda que tengo al respecto de lo que hemos platicado es,
Entonces, ¿qué es lo más importante al momento de legislar? Porque tiene unos años para acá y sobre todo que te sigo también en redes sociales, te toca mucho el tema de los derechos humanos. Es decir, ¿son los derechos humanos lo más importante al momento de legislar o qué es lo que tenemos que ver ahí? Mira, en materia para legislar, ahí sí son dos cuestiones muy interesantes. Tenemos que entender que en primer lugar, los derechos humanos, ninguno es absoluto, menos la vida. La vida sí es un derecho humano absoluto. Pero hay una construcción jurisprudencial de cómo se ven los derechos humanos. Los legisladores, como te digo, la Cámara de Diputados representa a las personas, la Cámara de Senadores representa los intereses de cada estado. Yo creo que en materia de legislación lo que se debe de ver es el bien social. ¿Qué debemos de hacer o qué debemos reformar para que todas las personas puedan vivir mejor? Y es donde se puede congeniar. Híjole, pues le bajamos tantito al tema de qué te gusta. A lo mejor voy a decir mejor porque yo no soy legislador. Híjole, vamos a invertirle menos en turismo para meterle más en la salud, ¿sí? Oye, vamos a bajarle tantito en obra pública para mandarle el tema de educación. Te repito, hablo sin conocer lo que hace, bueno, sí sé lo que hace el legislativo, pero ya cómo sería la cuestión de ellos poder decir, oye, ¿qué necesita México? ¿México necesita una refinería o necesita mejorar el sistema de salud real? ¿México necesita mejor educación? ¿Que los niños tengan comida? ¿Que los niños tengan aparatos de aire porque está bien gacho el calor? Voy a educar. ¿Qué va a hacer un niño sin comida? O sea, ¿qué va a hacer un niño que no ha comido, que tiene hambre? Pues lógicamente no va a aprender, Marco. Entonces, creo que hay cosas más importantes, pero eso te repito, no le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Eso le corresponde al Ejecutivo y le corresponde al Legislativo implementar las políticas públicas para poder mejorar el bienestar social. Pero no debería haber entonces, por eso te preguntaba ahorita lo de la relación entre la Fiscalía, el Poder Judicial y bueno, el Legislativo, que son entes independientes a cierto punto, Sí, pero que tienen una simbiosis en la forma en que trabajan, es decir, no puede hacer uno así es. sin el otro. Debe de haber una relación institucional completamente entre los tres poderes. Debe de existir esa relación institucional. No es necesaria, es obligatoria. Debe haber una relación institucional, respetando la división de poderes, porque precisamente la división de poderes es la base de la democracia para que funcione una república. Porque si no funciona la república, nos convirtiéramos en un gobierno de autoritarista y pasamos simplemente a la decadencia donde no viene la seguridad jurídica de la inversión. ¿Cómo entonces, tomando todo esto que me has platicado en cuenta, cómo podemos discernir una buena ley de una ley que no es tan buena? Es en el hecho de que beneficia, en el hecho de que perjudica, pero ¿cómo le haces tú para saber si es beneficioso o pernicioso para alguien? ¿Dónde metes también la parte objetiva de la aplicación de la ley? O sea, platícame de eso. Herramientas, Marco. Tú cuando vas a poner un clavo, agarras un martillo, ¡pum! Pero si agarras una pala, pues te vas a machucar o algo así. Si vas a atornillar, pues utilizas un desarmador. Si quieres atornillar con unas pinzas, pues le vas a dar. Bueno, resulta que para saber si una ley es buena o es mala, existen herramientas. Hay una herramienta que se llama test de proporcionalidad. Hay una herramienta que se llama derecho comparado. Hay otra herramienta que se llama interpretación. Y de ahí se deriva la interpretación conforme, hermenéutica, taxativa y sobre todo el principio pro persona. También existe la cuestión del control concentrado y difuso de convencionalidad. El martillo, el desarmador, la pala, el taladro, etcétera. Cada una de esas herramientas te sirve para tú poder decidir si esa ley es buena o es mala. ¿Para quién? Para quien te pidió. Oye, esa ley me está afectando. Oye, esa ley del Infonavit me está fregando los créditos. Oye, esa ley se llevó mi dinero que tenía en la Afore. Oye, esa ley que tenía en esa cuestión me está privilegiando mi carrera magisterial. Oye, esa ley me afecta en materia de impuestos. Oye, esa ley me afecta en materia de salud. Si te fijas, eso es lo que le pides a los jueces. Lógicamente, si un juez dice que eso es inconstitucional, pues claro que incomoda a alguien, ¿verdad? Oye, entonces ahí yo, yo puedo, no que me puedan parar contra todo, pero puedo iniciar un proceso de amparo contra todo. Eh,
El proceso es, el juicio de amparo procede contra actos de autoridades Sí, que claro. violen algún derecho humano. Tiene sus reglas, pero Claro, básicamente pero, o sea, básicamente yo pudiera alegar X cosa me está afectando, mételo, pero ya que Sí, suceda una cosa, pero sí. de cualquier cosa. tienes de derecho a eso, porque el amparo precisamente va a vigilar que las autoridades o que las leyes estén bien hechas. La ley la pueden hacer. Marco, te vamos a cobrar hasta la puerta de tu casa 500 pesos porque tienes un perro. Y está en la ley, ¿eh? Ahí dice el artículo 2 de la ley, puede decir eso. Un juez federal le puede decir, oye, tú te puedes amparar. Oye, reclamo la inconstitucionalidad de la ley que dice que me van a cobrar 500 pesos por el perro. ¿Por qué se basa esa ley? Un juez federal le puede decir, oye, esa ley está mal, no se la apliques. Quítala. A él no le apliques. Eso se le llama control concentrado de constitucionalidad. Una ley que diga y paga, está mal, que se te quite. Ese es el amparo, Marco. Pero se puede, me pudiera amparar con cosas más grandes y a lo mejor hasta más abstractas. ¿No? O sea, no sé si vaya a proceder o no vaya a proceder. Estaría muy interesante. Porque, siempre me ha llamado mucho la atención la parte de la legislación de las leyes, es decir, lo que hay detrás o el pensamiento que hay detrás para hacer un proyecto de ley, ¿verdad? Pero luego también hay mucha paranoia en el sentido de que para que luego se puedan pasar y se puedan proponer en primer lugar, y a lo mejor yo puedo mandar un proyecto de ley, güey, sí, pero tiene que haber detrás a lo mejor algún partido que la apoye y que Claro, se mueva, sí. esté ahí haciendo el lobby. Pero entonces, si yo quisiera hacer un cambio, en teoría, bueno, y también con la reforma ya nada más, si yo me amparo, nada más a mí Claro, bueno, el amparo empezó a asomarse a que existiera con un amparo con efectos generales. Sí, empezó a ver eso atendiendo al interés legítimo y a la cuestión de que se abrió la puerta con la reforma a la Ley de Amparo y de Derechos Humanos de 2011 y 2013 respectivamente, la cuestión del interés difuso, que era a través de un interés colectivo que empezaba ya distinto. Está bien, es un tema bien me imagino que es complejo, pero muy interesante. Pero imagínate, por ejemplo, ahorita aparentemente en México no tengo el dato de la estadística, pero hay, digamos, medicina X pastilla, ¿no? Sí, Yo me pudiera amparar porque en mis diferentes centros de salud públicos, yo estoy afiliado al IMSS, por ejemplo. sí. Y aunque no lo estés. Bueno, pero no está el medicamento. Sí. Esto le compete al Estado. Yo siento que me están violando el derecho al acceso a la salud y me voy a parar para que le haga como le haga, haya esta medicina o me la den. Claro que sí, Marco, indudablemente, para eso es el amparo. Gratuito. Y ahí es donde, porque eso lo platicaba con Jorge, le mandamos un saludo. Hablamos, Jorge, no de la medicina, sino del agua. Sí, Pero él me decía, si tú te amparas porque en tu casa no te está llegando el agua, sí, te procede el amparo, ya te dijeron que sí, te tienen que hacer llegar agua a tu domicilio de la manera que puedan. Probablemente te van a dar una pipa y ya tú llenas y todo, ¿no? sí, Pero a mí, sí. ¿no? Ahora, si yo me amparo porque necesito un medicamento que no está en mi centro de salud, se me haría, es que o sea, lo que yo le decía a lo mismo a él, le digo, se me hace muy absurdo, güey, que si ya van a mover toda la maquinaria, llegan 7 pastillas y no carguen el hospital de medicamentos. Así funciona México, Marco. Precisamente el amparo, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, es tú el que lo solicitas. Porque solamente es para ti el amparo. El amparo, atendiendo el principio de relatividad de las sentencias, únicamente es para ti. No puede haber un amparo. Antes sí había. Ya ahorita con la reforma ya no hay amparos con efectos generales. Entonces, yo pudiera, ahí te va también una hipótesis. Échale. Yo pudiera decir, me meto a analizar el presupuesto y el presupuesto de 2025 a 2026 dice que el presupuesto federal va a estar destinado a X áreas. Ajá. Y yo creo que, vamos igual con el de la salud, yo creo que yo como derechohabiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en mi hospital no están teniendo acceso a estas medicinas, a estos equipamientos, a esto, lo otro. Okay, entonces, yo pudiera meter un amparo para decir que el hecho de que no se esté dando suficiente presupuesto a esta área de la salud, en hospitales en específico, de esta región en específico, ¿me está violando a mí algún derecho? Es improcedente el amparo de esa manera, Marco. Platícame. Te explico. La Constitución, precisamente la división de poderes, establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados manejar la cuestión del, bueno, se hace
el presupuesto de egresos e ingresos del año, pero es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. En este caso, tú, como ciudadano, no tendrías derecho, bueno, sí, tú puedes promover el amparo que tú quieras, pero el amparo no es procedente porque no procede el juicio de amparo contra facultades exclusivas que son de los de otros poderes. Ahí ya entramos en una invasión de competencias, Destino. Lo que tú sí puedes es, por el tema sencillo, el medicamento que a ti te falte, a ti, ahí sí procede el amparo. Pero tú no, como ciudadano, no puedes ver qué onda con el presupuesto porque tú ya votaste por una persona que te está representando en la Cámara de Diputados y esa persona está hablando por ti y por todo el distrito que lo representa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Habría entonces, pues es que está bien interesante, me gustan mucho las hipótesis. Sí. O sea, pudiera haber un amparo entonces, pues no sé, te voy a hacer una pregunta muy ignorante, ¿verdad? Pero, Aprendemos como todo. tú dices, yo ya voté por X persona, ya Sí. está ya es diputado, ya es Sí. senador, ya lo que quiero. Y estoy yo viendo que no se está aventando un buen jale, porque Sí. lo veo dormido en las asambleas, Sí. lo veo que no va. Sí. Me puedo amparar ahí para decir, sí, emití mi voto y todo, pero este güey no se lo está rifando. No te puedo, o bueno, te puedes amparar por Sí, ser ahora sí, o sea, sí. procedente. Pero ahí, ¿por qué no procederían? No, porque no procede en materia electoral, porque no procede el amparo en cuestiones de que el que te está violando, qué derecho cuando te está violando. Si te bloquea de tu red social, claro, te puedes amparar contra de tu diputado o de cualquier persona que te bloqueó de una red social. Pero ahí dime qué estás haciendo. No, ahí es tu culpa por tú haber elegido a esa persona para que te representara. Pero no tiene como representante precisamente alguna serie de Tú le puedes, obligaciones. pues ahí no es el amparo. Ahí lo que tú debes de hacer es promover una queja ante la propia Cámara de Diputados para que esa persona haga bien su chamba, para que haya una ley general de responsabilidades, ¿sí? Y esa ley general de responsabilidades te permite a ti como ciudadano decir, oye, legislador, yo voté por ti y tú no estás haciendo bien tu chamba, pero no es a través del amparo, es a través de otro mecanismo que debes de verificar esa cuestión. Pero precisamente volvemos al tema inicial. Lo que es natural es que alguien vaya a representarte, que son los legisladores. Ya tú elegiste el color que tú quieras, el partido que tú quieras. Esa persona está obligada a ver por tus intereses. Un juez no está obligado a ver por tus intereses. Un juez está obligado por ver el interés de que se cumpla con la Constitución y esa Constitución reconozca todos tus derechos a ti, a la víctima, al tercero interesado y a todos. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se alinean los diferentes leyes? Es decir, hay leyes municipales, hay leyes estatales, hay leyes federales, el tema de la Constitución. Entonces, o sea, unos son más importantes que otros, o cómo o hay independencia, o cómo es. Sí, no, todo lo mismo, o sea, claro que hay independencia y precisamente ahí es donde entran cierto tipo de controversias constitucionales que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, al municipio le corresponde cobrar el predial, ¿sí? El Estado puede venirte a cobrar el predial. La Federación no puede venirte a cobrar el predial. El IVA, ¿sí? El IVA le excluye un impuesto federal. El municipio no te puede andar cobrando el IVA, ¿sí? El IEPS, que es de las gasolinas, pues esa cuestión es federal. El Estado no te puede venir a decir, oye, Marco, fíjate que me debes IEPS, ¿sí? El alumbrado público. O sea, cada quien tiene sus competencias. Y si una u otro órgano del Estado se mete en cobrarte un impuesto, pues ahora sí te vas al amparo o te vas a o existe la controversia constitucional donde ya dices, oye, pues es que ya andan variándose las leyes, ya se andan brincando las trancas, las Sí. autoridades. Oye, por ejemplo, yo me acuerdo, recordarás a Samuel García, ahorita actual gobernante de Nuevo León. Ah, sí, claro. Doctor en Derecho también. Sí. Él se hizo popular por allá del 2012, también 13, 14, porque él empezó a hacer estos videos donde explicaba el impuesto sobre la gasolina, el IEPS, que era impuesto sobre impuesto, y aparentemente el impuesto sobre impuesto es inconstitucional. Así es. Y yo lo veo inconstitucional, por lo que me está platicando, ¿me pudieran parar contra Claro el que sí, claro que sí. Tú puedes amparar contra leyes federales. Procede el juicio de amparo contra leyes federales. Ahora, yo me imagino que mucha gente se ha
Antes, en el pasado, a lo mejor se han parado contra el IEPS. Llegan hasta la Suprema Corte. Ahí que rollo, ahora. Sí, haz de cuenta que un juez federal dice, esa ley es inconstitucional. Se va en revisión ante un tribunal colegiado. Los tribunales colegiados son cortes chiquitas. Pero cuando son temas de importancia y trascendencia para la nación, los atrae la Suprema Corte con su facultad originaria. Entonces ya la Suprema Corte se encarga de resolver si ese impuesto es constitucional o no. Y en temas como el IEPS ya se resolvió que sí es constitucional, el ISR es constitucional. Ciertos tipos, o sea, tú te puedes amparar contra la ley, claro. Que decida la Corte, pues ya. O sea, se declaró que era Que inconstitucional. era constitucional. Constitucional. Así es. Estamos fritos. El tema de. ¿Qué te iba a preguntar? Ahorita, por ejemplo, con la cuestión de la Suprema Corte, Sí. de resuelve esas controversias. Aparentemente ahora con la elección hay varios que están encaminados, pues lo que platicábamos de los correos, ¿no? Sí. Eso, ¿tú cómo crees que va a afectar las nuevas resoluciones de las controversias? Pues esperemos que sean personas independientes. Yo no tengo el gusto de conocer a ninguno, a ninguna, pero espero que simplemente hagan su función jurisdiccional con independencia. Institucional, claro que sí, deben de ser institucionales con la titular del Ejecutivo, deben de ser institucionales con los legisladores, todo eso. Eso es natural, es obligatorio, ¿sí? Pero siempre deben de ver con esa independencia con base en las reglas que están en la ley. Marco, no podemos jugar un juego de fútbol de 11 contra 5. Eso es injusto. Vamos a jugar 11 contra 11. Y ya tú sabes si ganas o pierdes, pero sabes las reglas, sabes cuánto mide la cancha, sabes dónde está la portería, sabes, a eso se le llama principio de seguridad jurídica. Pero si de pronto te vas a poner a Sansón, o como es el dicho de a Sansón, te vas a poner con Sansón a las patadas, o sea, o con Goliat, pues no, o sea, porque el amparo precisamente es eso, que ayuda al ciudadano pequeño a poder tener un juicio en contra de una autoridad. Y este amparo es para los pobres, para la gente fregada. Y tenemos nosotros, Marco, sentencias bien bonitas donde la gente le hemos regresado un refri, un amparo. O sea, es que se ha dicho que el amparo es para los ricos. No, lo del diario es el amparo por falta de atención médica, por falta de agua. La señora pobre que le pagaron el refri, se lo regresamos. Sí, señora, tenga su amparo para que se lo regresen. Así es como jalamos diario. Al niño con discapacidad, tenga que le den su pensión de bienestar. O sea, ese es el trabajo diario, Marco. Realmente amparos de, digamos, cosas ricas son muy pocos. Y esos amparos, híjole, hasta les digas que no, o sea, no tienen, los ves con el detalle, porque siempre hay que hacer lo correcto. Si debes, pagas. Si no debes, no pagas. Pero siempre actuando con independencia, con justicia, con argumentación, con reglas, y el árbitro, pues en algún momento, pues a alguien no le va a gustar. Pero el árbitro debe de ser imparcial. Si es gol, es gol. Si es penalti, es penalti. Claro. Idealmente, ¿verdad? Idealmente. Ahora, te iba a preguntar sobre el tema de las reformas. O sea, no sé si tengas conocimiento, algo que nos puedas compartir, ya sea de historia del derecho o de actual, de reformas que hayan impactado mucho la forma en la que se imparte la justicia, la forma en la que se evalúa, los procesos y demás. Claro que sí, la reforma más grande que tuvimos fue en junio del 2011 en materia de derechos humanos, que precisamente integra todo el parámetro de regularidad constitucional. Lo que te he platicado de la Convención Americana de Derechos Humanos, que estamos sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria y vinculante, incluso cuando México no ha sido parte. Esa es la reforma más grande que ha ocurrido desde el 2011. La reforma que ocurrió en septiembre, hace poco, no es tan relevante, puesto que no modifica el primero constitucional. Hasta que no se modifique el primero constitucional, toda esta política pública va a tener un impacto en la impartición de justicia, porque seguimos bajo las mismas reglas del primero constitucional. Ahí es donde está la clave, Marco. Es decir, si tú me quitas el primero constitucional, me lo reformas, te sales de la Organización de Estados Americanos, te sales del TEMEC y entras en una cuestión de una república nada más interna, volvemos a la pirámide de Kelsen y eso
Constitución. A la Constitución está hasta arriba y se acabó. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, con el TEMEC, que somos Estado soberano, pero al mismo tiempo que trabaja, al menos con Estados Unidos y Canadá, de una manera muy íntima? Pero es decir, en la cuestión de derecho, ¿cómo volteamos a ver lo que están haciendo a lo mejor otros países? Si se voltea a ver, no se voltea a ver. Si vemos que hay avances bien chingones en, no sé, iba a decir Brasil, pero la neta se me hace que también no está tan chido, güey. Pero lo que voy es, o sea, se voltea a ver lo que hacen ellos, se trata de aplicar, se trata de aplicar. Claro que me imagino que pues tiene que hacer un estudio, digamos, muy único el propio país, ¿verdad? Porque lo que está funcionando a lo mejor no va a funcionar. Claro, sí, Pero no. estos avances a lo mejor sí se voltean a ver. Sí, deberían de voltearse a ver. Te digo, esto corresponde al Ejecutivo a través de las cuestiones de sus políticas públicas. Nosotros como Poder Judicial únicamente nos encontramos de la aplicación de la ley. Lo que sí te puedo decir es que el TEMEC nos importa a todos, porque precisamente ese tratado comercial, que es en materia laboral, de hecho, el TEMEC es un tratado en materia laboral, implica que exista seguridad en el mercado, y esa seguridad en el mercado es la seguridad jurídica de que va a haber una justicia independiente. A ver, espérame, ahí tengo una duda que me acaba de soltar. El TEMEC es un acuerdo, pero funge como ley. Sí. O sea, ahí algo que se me hace interesante es cómo se mueve la maquinaria para que funcione de manera tripartita. Te explico. Haz de cuenta que el TEMEC es un contrato. Imagínate, vamos a decirlo así, algo más. Es un acuerdo, pero te lo voy a para que todos estemos en el canal. Ah, Y ponen cláusula primera, cláusula segunda, la tercera, cláusula cuarta. Dentro del propio TEMEC existe una regla que dice, deberás de tener justicia independiente. Antes, la justicia laboral le pertenecía al Ejecutivo, cuando existían las juntas de conciliación de arbitraje y las juntas federales de conciliación de arbitraje. Esas juntas fueron absorbidas por el Poder Judicial de la Federación, para que la justicia en materia laboral no le perteneciera al Ejecutivo. Porque el Ejecutivo y el Legislativo hacen las políticas públicas, así como las leyes. Entonces, ¿quién debe de verificar que el Ejecutivo y el Legislativo funcionen bien? El juicio, sí. el árbitro. Por eso, véngate para acá, la justicia en materia laboral. Además, en el TEMEC dijeron, debe de existir órganos autónomos del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Qué son esos órganos autónomos? El Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Reguladora de Energía, ese tipo de órganos que no pertenezcan al Ejecutivo ni al Legislativo, para que entre certidumbre en el mercado. De esa manera, cuando venga una empresa a invertir a México, tenga la seguridad jurídica de que si hay algún problema, el Ejecutivo o alguien le quiere poner una multa, pues va a tener un poder judicial independiente que lo va a amparar del fuerte y del árbitro. Sí, que no le van a aplicar una expropiación nomás porque sí, ¿va? Ándale, de pronto, déjame, tal empresa grandota porque es por el bien de la nación. Ampáreme Poder Judicial de la Federación. No, ¿sabe qué? No, ya no se puede. O sea, es que esa es el TEMEC. El próximo año 2026 se revisa el TEMEC y ahí estaban esas reglas claras. Yo no las puse. Yo solamente no estoy diciendo si está bien o si está mal. Sí, no, de hecho, Yo solamente estoy platicando la información. claro, salió el nuevo ministro de Canadá a decir que México estaba frito, Estados Unidos estaba como que coqueteando con la idea también de que México para qué, y mucho de eso tiene que ver, además de tensiones políticas, con el tema de lo que se está sucediendo ahí. Te vendo un carro, Marco, en 20 pesos. Te lo entrego en este momento. Es más, te vendo un carro, pero en 20 pesos. Págame los 20 pesos. Ya me los pagaste. No te entrego el carro. ¿Qué vas a hacer? Pues ¿Qué vas a hacer si no te entrego el carro? lo voy a denunciar. ¿Me vas a denunciar? ¿O me vas a demandar, verdad? Si alguno de los tres países incumple con esas reglas, tienen un propio procedimiento en el cual en ese procedimiento tendrán que ser sancionados entre los propios países. Y las grandes sanciones implican el que te saquen del Tratado de Libre Comercio. Si te sacan del Tratado de Libre Comercio, tienes que pagar aranceles. Y pagas más aranceles, lógicamente ya no existe una competencia desleal en los productos
y los bienes, productos y servicios se acrecentan. Lógicamente, tu dinero no vale igual. Por eso a todos nos conviene, a todos, Marco, que el TEMEC se cumpla. Pero, pues, ¿qué está pasando entonces? ¿Verdad? Sí, no, pues es que ahí ya está la marea, está muy rara. Ahora, ahí te va. Me gustaría saber también tu opinión de algunas cosas que se mencionan respecto a la reforma. Platicó el otro día con un economista, Daniel González Torres, le mando un saludo. Cerramos el programa porque ya nos estaba comiendo el tiempo con cómo sería la forma ideal para que trabaje una nación en cuestión económica y que la nación prospere. Y yo le decía perdón, yo le decía que es muy complicado cuando tú tienes un sistema que va cambiando cada cierto tiempo, son cada 6 años, ¿verdad? Entonces, tú, Rubio, eres presidente de la nación, propones una ley que está muy chingona o un proyecto de algo, pásanos, y que te va a tomar 15 años, pero pues a los 6 años tú ya saliste, entonces el siguiente color que está, si no es el mismo, le va a mover y lo va a hacer diferente y ya no va a prosperar. Aquí tenemos el gran caso del Metrobús, que tiene toda la vida. El otro día mi buen amigo el antifaz de la comarca lagunera le iba a hacer un pastel de cumpleaños porque tiene ya mucho tiempo ahí parado. Y entonces él me habló, esto está muy interesante, Marco, porque algunas de las potencias económicas más importantes del mundo no cambian de color. Es decir, no lo voy a llamar una monarquía, tienen una única visión de una única persona o un único partido que continúa y hace que esa visión sea una realidad. Entonces, por ejemplo, aquí te mencionaba que luego había proyectos de ley que se pasaban, ya lo pasaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera. Este, y luego se paraba la gente contra eso y entonces ya podía seguir el proyecto. Creo que esto pasó con el Tren Maya precisamente, ¿no? Ajá. Y las malas lenguas decían que eran porque le querían dar en la madre al partido que estuvieron. Yo no estoy tan de acuerdo, pero a lo que voy es tú, ¿cómo ves esa parte? Eh, bueno, yo no soy economista, yo no te podría decir realmente qué es lo que cuál sería el modelo democrático, el modelo de república o el modelo de nación correcto. Yo más bien creo que deberíamos de empezar por hacer un cambio cultural en lo personal, dejar de victimizarnos, ponernos cada quien de lo que esté haciendo, hacer lo correcto, hacer lo mejor que se pueda, dejar ya una polarización que resulta totalmente innecesaria y poder conciliar para poder hacer bien las cosas, pero sobre todo lo que se necesita es mucho humanismo, el querer hacer bien las cosas. Creo que ningún modelo es perfecto, todo es perfectible, pero el hecho es querer hacer bien las cosas. Creo Fíjate, que esa es la clave. aquí hay una pregunta que estoy viendo. Digo que si no va a cargo, puso esto para preguntarte cosas más bien de lo que me va a decir, pero esto me llama la atención porque habla de ¿cuál es el equilibrio adecuado entre la independencia judicial y el control democrático? La humanidad. La humanidad. Pero ¿cómo definimos humanidad? El contexto de descubrimiento de la persona. ¿Qué necesitas para ser un buen juez? Porque hay, por ejemplo, entra otro concepto también que corrígeme, pero es ese conocimiento de la ley no te exime de ello. Entonces ahí, ¿cómo es algo que se toma en cuenta al momento de decir, pues es que este pobre diablo hizo algo que no sabía él que no debía de hacer, pero pues la ley te dice letras que le tienes que aplicar X sanción. Híjole, hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, a una persona que se roba un perno de una vía del tren, pues la ley ya lo cataloga como un atentado contra las vías de comunicación oficiales. Se robó un perno de un tren. Es donde debes de ver la conducta. Y tú como juzgador dices, bueno, sí lo hizo, pero ¿qué vas a hacer con esa persona? Entonces es donde tienes que ver cómo inaplicas la ley para buscar esa la simetría para poder tomar la decisión. Es bastante complejo, la verdad, pero es donde tiene que entrar ese ánimo de que no porque sea injusto, no debe de ser aplicado. Debe de ser aplicado, pero debe de ser reducido. Y debes de buscar esas alternativas para comulgarlas y tomar una decisión justa.
pero equitativa, pero a la vez conforme a derecho. O sea, ¿qué pasaría si yo... Hay una ley, creo, que existe, bueno, que es donde cuando tú cruzas la calle, no te debes de cruzar por el medio de la calle, te debes de cruzar por las esquinas, aparentemente. Sí. Pero en la práctica nunca jamás he visto que lo apliquen, al menos aquí. Pero asumiendo que yo no supiera que existe esa ley, güey, y me viera un tránsito, no sé en quién recaiga la ley, y yo dijera, yo no sé, ¿ahí qué pasaría? No, claro, si es derecho positivo te puede multar a ti como ciudadano. O sea, si en la ley está, ahí te pueden multar. Pero no te pasa que yo diga, güey, no sabía, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. No, ahí se aplicaría la cuestión del criterio de oportunidad, pero ya en juicio. Es que yo te hablo eso sería una justicia cívica. La justicia cívica ya entra en un aspecto que sí existe una mediación, una ponderación en cuanto a la conducta. En materia penal no, ahí sí es distinto, ahí sí debe ser taxativa la cuestión, es distinto. Pero en este caso sí existe una atenuante, o sea, pues llamémoslo así. ¿Qué pasa cuando... Esto también va a ser una pregunta muy hipotética, pero imagínate un caso de un homicidio donde se nota muy claramente que el, el, el acusado sí cometió el homicidio, ¿verdad? Pero por la razón que tú quieras no se respetó el proceso y tumban ahí todo el tema, ¿no? Todo el mundo aparentemente sabemos que esa persona lo cometió. Es más, existen pruebas de que lo cometió, pero como se violó alguna otra parte del proceso, dicen, no se armó. Es un tecnicismo. Ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Imagínate que tú viste ese video. Todo el mundo lo vio en redes sociales, está identificado, o sea, sí lo hizo. Y ese video no lo incorporaron al expediente, no está en el expediente, o lograron que ese video lo obtuvieron como prueba ilícita, eso es. Ah, Ese video no está en el expediente. ¿Sabes qué debe ser una persona juzgadora? ¿qué? Liberarlo. ¿Cómo que si es culpable o no? El juez debe de juzgar con base en constancias, no en base en lo que diga el pueblo. Por ejemplo, pero ahí, por ejemplo, si tú como juez, es que tú debes de respetar el proceso. Así es el proceso. Claro, claro, estoy de acuerdísimo. Pero si tú como juez dices, ese video donde muestra pruebas y que esta persona, pues, mató todo el homicidio del grado que Sí, quieras contra esta persona, sí, y no está en evidencia, pero tú lo ves de todas maneras, por la razón que tú quieras, te salió en Facebook y lo sí, viste. sí, sí. A pesar de que tienes ese conocimiento ahora, de todas maneras vas a decir no. Así es, porque no está en el expediente. E incluso frente a la presión mediática, porque el juzgador debe ser una persona tan fuerte que incluso frente a los medios, frente a las presiones, debe de formular su criterio conforme a la ley. A mí la ley me dice que yo debo de juzgar con las constancias que yo tenga en el expediente. Y si ese video no está en el expediente, ese video no es una prueba. Suena fuerte, pero así es. No, es que sí entiendo porque tienes que mantenerte imparcial y objetivo Sí, y apegado a derecho. ¿Qué quiere así. decir eso? Si el derecho dice que si no está como evidencia, no. Pero, o sea, ¿y qué pasaría ahí? O sea, ya yo maté a alguien, ya me dejaron ir porque hubo un error por ahí. Pero, Ella, pero ¿sabes de quién es la culpa esa? Es de la fiscalía. Porque la fiscalía, ¿por qué no incorporó debidamente ese video? ¿Sí te fijas? O sea, no es que el peso dicen, es que el juez, porque, por ejemplo, como tú me dices, tú lo liberas, sí, yo lo libero. Y dirías, oye, pero es que ¿por qué eso? Te digo, es que no está en el expediente. Pero yo no lo quité del expediente el video. La fiscalía no lo introdujo bien ese video con las reglas que deben de estar. Y si la fiscalía no lo introdujo bien, ¿de quién es la culpa? sino de la fiscalía, estoy de acuerdo. O sea, ¿Por qué salió libre esa persona? por un error de la fiscalía. Esto tenemos que aprender mucho. No es que el juez libere personas, es que la fiscalía a veces no hace su chamba. Quiero que sepas que eso me está volando la cabeza ahorita, porque Sí. hasta ahorita esta plática que estamos teniendo, no me había caído el 20 de que existen, o sea, sí que existen los entes, pero de que lo que haga el uno afecta completamente a Claro, otro. claro. Y yo no voy a poder juzgar sobre las presiones mediáticas y sobre, es que no lo estás viendo. Sí, sí lo estoy viendo, está en redes, ok, pero yo juzgo con expediente, porque esa es la seriedad que te da el Estado y la facultad potestativa de la seguridad jurídica que tú vas a tener, que no te van a juzgar con un video.
Oye, que ese video se le hicieron pruebas en informática, que si es real, no está editado, lo que tú quieras. Sí. ¿Está en el expediente? No. ¿Quién no lo puso ahí? La fiscalía. A ver, espérame, pero ahí esclaréceme una duda. En ese procedimiento, cuando tú tumbas el caso, ¿cómo se le llama? O sea, porque no me estás declarando no culpable, ¿o sí? ¿O sí? Sí, claro, se te absuelve. O sea, pero en la sentencia va a decir no culpable. No, nada más se dice, no se acreditó los elementos del delito. Segundo, se absuelve a la persona. Y ya no pueden volver a. Jamás. Por el mismo, por el en- mismo conducto, por el mismo hecho. Sí, en Estados Unidos, es que no sé cómo se llega en México, es el double jeopardy, que es Sí. como el doble juicio. Sí, no se puede, ya. O sea, claro, eso puede ser materia de un recurso de apelación y puede revisarlo un tribunal de mayor jerarquía y luego el amparo. Y luego el amparo, si es de importancia y trascendencia, se va a la corte. O sea, sí puede irse escalando. Pero lo correcto es juzgar con constancias. Pero, mira, para seguir con el ejemplo, vamos a suponer que ya tú dices, no, pues, libéralo porque no se siguió el proceso adecuadamente. Y luego ya ponen el recurso de, ¿cómo se llama? De apelación. De apelación, apelan. Y en la apelación dicen, no, pues es que la fiscalía cometió el error pensando que se iba el video, ya. ¿Qué pasaría ahí con la persona? Pues la persona ya va a estar en libertad, Sí. que es inmediata libertad. Pero puede haber reposiciones del procedimiento, donde digan, no, es que vamos a reponer el procedimiento para que la fiscalía pueda emplear ese video y pueda ser debidamente integrado. Si existe la víctima o la fiscalía puede decir, no, es que ese video hubo una violación en el procedimiento donde sí se debió haber integrado. Ah, bueno, pues ahí ya es donde se ve esa situación, ¿verdad? Ajá. Voy a contestar ahí. Entonces, sí, Marco, y eso es lo que te digo, o sea, lo de entender de que no es el juez quien libera, es que si la fiscalía no hace su chamba y no hay pruebas, pues, ¿de quién es la culpa? No, pues de la fiscalía, ciertamente. ¿Sí? Pero también no se trata de andar echando culpas. No, Se trata de que mejoremos. claro, estoy de acuerdo. Nada más para aterrizar ese punto ya para acabar, eso de Petrusco, ya se metió la apelación y aceptan el video. No, se puede reponer el procedimiento para que se vuelva a llevar a cabo esa audiencia donde quitaron ese video. Y a lo mejor en esa audiencia sí se incorpora debidamente el video. Y ahora sí ya tenemos el video para juzgar. Ay, ¿qué vas a hacer? Condenas. Condena. O sea, pero entonces sí es posible. Y Llevando un debido proceso. ¿Por parte de quién? De la fiscalía, de la defensa, de la víctima, ¿no? está súper interesante todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, después de la apelación, ¿ya seguiría el amparo? Sí, ya sigue el amparo. El amparo directo, en este caso, cuando se trata de sentencias definitivas. Puede haber violaciones procesales, el amparo indirecto, hay muchas reglas, Marco, pero sí, el amparo es el que juzga que la autoridad, porque pues hay de jueces a jueces, está el juez penal, el juez de amparo revisa al juez penal, o sea, es todo un show. Hay una película muy buena al respecto que se llama, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero se llama El crimen perfecto, con Anthony Hopkins y Ryan Gosling. No sé si la has visto. Creo que sí. Está muy interesante la premisa porque se trata de Anthony Hopkins, es un esposo que su mujer le está haciendo infiel. Entonces orquesta todo un plan para matar a la esposa y que la persona que lo vaya a detener sea el amante de la esposa. Y total que lo absuelven por diferentes fallas en el proceso. Y al final el Ryan Gosling es el abogado, el defensor, no es el fiscal. Sí. Y total que no lo puede condenar. Y entonces, en la película, pues muy claramente tú sabes como espectador que sí llega y le dispare todo, ¿verdad? Eso no lo pueden luego probar en la corte. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se vuelven a encontrar y Anthony Hopkins le dice, existe el derecho de, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se dice en español, es lo que no te pueden acusar dos veces, ¿cómo se llama en español? No, pues simplemente no puedes ser juzgado por el mismo Bueno, delito. o sea, doble delito. Sí, por el mismo hecho. Es O que, sea, por el mismo hecho no se puede no te pueden acusar o dos veces, ¿no? Entonces le dice, o sea, dice, no me pueden acusar dos veces por ningún delito. Dice, si mi esposa se levantara de los muertos y le dijera a todo el mundo que sí efectivamente le disparé, nadie pudiera hacer nada al respecto. Así es. Pero ahí cambia algo muy interesante porque la esposa, cuando él le dispara, efectivamente no se muere, termina en coma.
Cuando lo liberan de todo el juicio, ya le dicen, no, no fuiste tú, ve con Dios, va y la desconecta de los aparatos que la están utilizando para mantenerla viva artificialmente, ¿verdad? Y se termina muriendo, porque él era el encargado. Entonces este Ryan Gosling lo vuelve a denunciar, ¿o cuál es la palabra? Lo vuelve a Sí. acusar. Ahora, porque la otra era de homicidio, intento de homicidio, Sí. y esta sí es de homicidio, güey, porque ya la mató. Entonces ya no entra el doble. Ah, pero es que es otra conducta. Ahí tendríamos que analizar cuál fue la primera conducta de lo que me estás platicando. ¿Cómo le intentó matar? La disparó, Le disparó. ¿Cuál fue la segunda conducta? la desconectó. Son conductas totalmente distintas. Entonces, claro que sí puede ser juzgado, porque una cosa es el intento de homicidio y otra cosa es el homicidio. Sí, no, incluso Ryan Gosling le dice, si no lo hubiera desconectado, si no podía hacer nada, pero cuando la desconectaste, Sí. te la pasaste a... Sí, así es. Está muy interesante. No, sí, sí, es que son muchas variantes. De hecho, te digo, cuando entré al Poder Judicial de la Federación, pues ya tantos años, pero hubo una ocasión, Marco, que sí me llamó mucho la atención en la vida jurisdiccional Ajá. del cómo, tú sabes mi vida, Marco. Yo soy hijo de maestra jubilada, estudié en la Facultad de Derecho de la UAC, una universidad pública, y después de estar 8 años en el Poder Judicial de la Federación, los últimos 6 años he trabajado con una persona increíble, con un juez federal tan sabio, tan honesto, tan bueno. Fíjate, ¿sabes cómo yo llegué a conocerlo a él? Él es de Chihuahua. Y un día, pues ya para acceder, subir de cargo, uno tenía que ir a tocar la puerta del juez. Oiga, aquí estoy, ya tengo mis exámenes, mis cursos y todo. Y de pronto él, Yurialí Ronquillo Vélez, pues ya vio mi currículum. Y me dijo, está padre, ¿quieres venir de un tribunal colegiado donde tienen un horario un poquito mejor a un juzgado donde le vas a entrar todo hasta la madrugada? Claro que sí, señor. Átale pues, ven, a ver si. Entonces, de pronto, entiendes que en el Poder Judicial de la Federación, jueces como Yuriel y Ronquillo Vélez, que van a ser destituidos en esta ocasión que te he dicho, que son como 20 años, él se tardó 20 años para ser juez, son personas nobles que sin conocerte te dan la oportunidad de trabajar y de crecer, y solamente te mantienes a través de mucho trabajo y de mucho estudio. Yo creo que toda esta plática, quien vea los otros clips o algo de lo que vemos de este video, verán todo esto que estoy platicando. Lo mínimo que te estoy diciendo, él no se lo ha aprendido a mi jefe del el juez. ¿Sí? Entonces, hay personas muy valiosas dentro del Poder Judicial de la Federación. Dijeron, es que todo está corrupto, salvo algunos. Pues bueno, algunos que realmente no estamos mal, Marco. Hay algunos que somos buenos. Hay algunos que hemos sido parte también de una transformación correcta, sin pertenecer a ningún color, simplemente haciendo lo justo, lo debido y lo correcto. Y por eso quiero hablar de eso, de por qué mi jefe, el juez Yuriel Ronquillo Vélez, es una persona noble que ha logrado llegar de la forma correcta. Y por donde lo quieran ver a uno, siempre con la frente en alto, porque siempre hemos hecho lo correcto, lo justo y lo debido, sin nepotismo, Marte, sin nada que ver. Ya toqué la puerta, pásele, aquí está mi currículum, adelante. Usted ya tiene 8 años aquí en el Poder Judicial de la Federación, sí. Ah, bueno, ¿quiere ser secretario, subir a otra categoría? Sí. Bueno, échele ganas y vemos. Pasaron los años y efectivamente logré obtener, pero a través del trabajo, sin que nos conociéramos, nos conocimos en el trabajo. Entonces es muy importante también para conocer que también hay personas buenas, hay Claro. personas que valen en el Poder Judicial de la Federación. La reforma ya está, ya es de constitución, ya con nuevas reglas, pero podemos que las nuevas reglas no permeen, digo, perdón, se conjunten con lo anterior, con el conocimiento, que se privilegie el conocimiento, la meritocracia, el estudio, el esfuerzo y sobre todo la carrera judicial. Claro, que la gente preparada sea la que está al mando, ¿verdad? Así es. Me gustaría cerrar esta plática indagando en un tema que es el tema de las redes sociales. Sí. Recientemente te empezaste a poner a hacer videos, Así empezaste es. a... Muy divertidos ahí por cierto. Muy interesante, los recomiendo a todo el mundo que lo sigan porque tus videos están muy, muy divertidos, pero además muy educativos, muy informativos.
estás cotorreando ahí con la gente, resolviendo dudas, comentarios, proponiendo. ¿Existe alguna ley que le impida a la gente del Poder Judicial hacer uso de las redes sociales? Existía o existe. Sí, Marco. La verdad es que mucho del problema del Poder Judicial de la Federación es que históricamente tú no puedes ser juez y parte al mismo tiempo. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación sanciona a las personas juzgadoras o a las personas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación que opinen sobre ciertos temas porque debes de declarar impedido. Lo establece la ley de amparo, los impedimentos y excusas. Entonces, sí era muy sancionado esa cuestión y se decía que pues habla por sus sentencias. Pero en este caso, conforme cambian las reglas, todavía está ahí en la ley orgánica que se puede sancionar, ¿eh? Al contrario, creo que nosotros nos estamos haciendo un esfuerzo tremendo por ser entre muy cuidadosos, entre no vulnerar, caer en una conducta de responsabilidad administrativa, pero también es necesario compartir conocimiento, porque la verdad es que somos unos ratoncitos de biblioteca y lo digo con mucho orgullo. Y estos ratoncitos de biblioteca tenemos mucho que decir, tenemos mucho que compartir a las personas. Le digo un ejemplo bien sencillo a las personas que nos estén viendo. Miren, llega la concubina y le dice al social, oye, dame la pensión del esposo que se me murió. Ah, ¿y vivieron juntos? No. Ah, ya se va triste a su casa la señora, ya sin su pensión. Déjame, te digo que a través del amparo, la autoridad te va a decir que sí, el juez le va a decir a la autoridad, ¿sabes qué? La libre determinación de cómo vivieron, aunque hayan vivido por separado, tienes derecho a la pensión del señor que se murió. Oye, que estaba casado y que la pensión la tiene la esposa, o salomónicamente, mitad para la esposa y mitad para la concubina. Oye, es que la ley dice que no se puede, ¿qué crees? Sí se puede, promueve un amparo. O sea, lo que te estoy diciendo es que nosotros lo sabemos, pero si no lo compartimos, entonces, ¿dónde se queda el conocimiento? En hasta que a alguien se le ocurre. Pero imagínate lo que el arma más grande que puede tener una persona es el conocimiento. Yo lo digo abiertamente, lo que yo estoy haciendo gratuitamente en redes, con los colectivos, con las personas o a donde me inviten, como Vicente Fernández, ponme un escenario y yo voy y canto, gratuitamente. Hace poquito que andabas ahí con gente de la comunidad. Crearon el colectivo Red Trans Laguna, estuvo padrísimo ahí y la gente es una nueva forma de decirles, es que no somos políticos, nos hicieron políticos, pero vamos a hacer política diferente. Yo no te voy a traer un balde de pintura, yo no te voy a traer cemento porque yo no tengo recursos del Estado. A mí el Estado no me da lana para irte a traer algo. Yo únicamente, ¿sabes qué te puedo traer? Conocimiento. Y el conocimiento es poder, Marco. Y si tú levantas a las personas con un chorro de conocimiento, pueden tener acceso a todos los derechos humanos que ni se imaginan. Es que ahí, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención? Alguien de ustedes que empiece a ver los proyectos de ley que se están proponiendo y diga, este está chingón, este no vale madre, este está bueno porque se fundamenta en esto, este no va a valer queso porque vamos a ver qué va a fallar por aquí. Desde antes, y porque estamos hablando de que no son políticos, pero lo están haciendo. Y esa parte también creo que es compartir conocimiento, porque ahorita te mencionaba que me volaba la cabeza como no me había quedado de lo importante que es ver el trabajo de la Fiscalía al momento de juzgar también lo que hace el Poder Judicial, ¿verdad? Pero pues evidentemente también el legislativo, y hablábamos hace rato en el programa de la preparación que tienen los del legislativo, no se compara para nada con la que tienen los del Poder Judicial. Qué mejor que gente del Poder Judicial, a lo mejor sin ser los que lo hacen directamente, pudieran decir sugerencias, oye, veo que la estás haciendo así, así, pero fíjate que hace muchos años pedimos esto. Platiquemos institucionalmente. Yo lo he dicho, siempre y cuando haya un trato institucional, oye, que vamos a hacer tal ley. Oye, ¿sabes qué? De una vez te aviso, esa es inconstitucional, porque aquí está la Convención Americana de Derechos Humanos, porque aquí está esto. Ajústala. O un consejo, como tú dices, una... Pero sí te eso ahorita, o sea, una vez, ¿cuándo son las asambleas de la Cámara? La verdad desconozco ni ellos cómo ellos... Son por periodo, pero debería de haber una especie de asamblea también donde inviten a los del Poder Judicial, inviten a lo mejor a los de la misma fiscalía que pues también están ahí. Sería increíble. Y que digan, a ver, vamos a compartir las mejores prácticas, que eso se hace mucho en el tema empresarial, Sí. para ver cómo le hacemos para crecer y no estancarnos. Claro, sí.
debería de existir, Marco. Sería maravilloso porque así ya yo me entraría en el proceso legislativo y les diría, oigan, aguas con esto, porque esto podría afectar cierto tipo de derechos, cierto tipo de comunidades. Porque la verdad es que en el Poder Judicial de la Federación se ha invertido tanto conocimiento que la verdad desperdiciarlo pues hasta le hace daño a la gente. ¿Sí? Claro. Al contrario, úsenos, o sea, úsenos y disfrútenos si les gusta. Lo que les estoy diciendo es siempre y cuando nosotros estemos dentro de un ámbito donde no haya responsabilidad únicamente. Y la gente ese día, ¿pero qué nos dieron? Y quien entendió dijo, "Ah, caray, los cuates nos vinieron a tener conocimiento. Conocimiento gratuito, Marco, porque a nosotros sí nos costó dinero mi maestría, mi doctorado en lo personal, pero también el poder, el Estado, el gobierno, el Poder Judicial de la Federación nos capacitó mucho, nos exigía. Entonces, después de 20 años estar ahí metido como ratoncito de biblioteca, órale, ahí les va el conocimiento. Todas las personas. La señora que no tiene la pensión, ¿sabe qué, señora? ¿Qué se puede? La señora que dice, oye, es que no hay medicamento, ¿sabe qué? Sí se puede, señora. Oiga, que me embargaron mi... Claro que usted tiene derecho a todo. Imagínate ese poder de conocimiento en manos de las personas, haría grande la nación. Sería interesante proponer eso, ¿no? Sí. Un tipo de asamblea o ese tipo de junta donde se vean los diferentes poderes platicando. Digo, no sé qué tan luego complicado puede ser en temas de drama, pero ciertamente creo que serían ejercicios interesantes. Si nos quitamos los egos y nos quitamos de payasadas y lo hacemos institucional, fluye y funciona. Estaría interesante proponerlo, amigo, para hacer algo. Vamos cerrando ya la emisión. ¿Algún mensaje con el que te gustaría terminar? No, pues me gustaría terminar agradeciéndote la invitación, Marco. De veras que tu programa es fantástico, es maravilloso cómo lo haces. Y te deseo el mejor de los éxitos para que sigas teniendo este acercamiento, porque realmente a través de tu micrófono vamos a ayudar a las personas, pero eres tú el que estás causando esto. Y esto te lo agradezco por el espacio. No, al contrario, gracias a ti. No es por echarle crema a mis tacos, pero mira, los que vinieron, él de Jorge, ganaron. Sí. Entonces, bueno, muy bien. Mi estimado Ernesto Rubio, redes donde te puedan seguir. Pues Ernesto Rubio, búsquenme ahí en todos lados. Ahí salgo, es que no te paso los contactos, pero Sí. ahí estoy, ahí. Aquí van a aparecer, aquí. Ahí aparecen las links. Sí. Sí, Ernesto Rubio en todos lados, ahí búsquenme. Muy bien. No, hombre, pues muchísimas gracias, mi estimado Ernesto. Aquí estamos a la orden, ya sabes. Ahorita le vamos a dar ahí a media, pero esto fue Marco Mena Busca Amigos. Y si tú también buscas amigos, este es tu lugar. Vámonos. Fuerte y